Hoy tendremos la primera parte, fijaos bien lo que digo, de la conferencia número 349 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Evidentemente, si Dios quiere, habrá una segunda parte muy próximamente, y es porque hay muchísimas noticias que cada vez nos están desbordando más. Y tened presente, en esta primera parte hay algunas noticias sumamente interesantes, pero hay una que evidentemente va a destacar por encima de todas, y tiene que ver con Argentina, pero tiene que ver con algo que tarde o temprano va a afectar a todo el pueblo de Dios en la tierra, al auténtico pueblo de Dios que guarda los mandamientos, o lo intenta con la ayuda de Cristo. Vamos a verlo. Pero antes de entrar en noticias que pueden ser contundentes, vamos a empezar con nuestra sección habitual, la creación de Dios. Y vais a ver que va a ser también monotemático, tiene que ver especialmente con cacatúas. Sí, no me estoy refiriendo a esas personas que no paran de hablar, sino al animal en sí. Y vamos a ver varios vídeos que tienen que ver con el comportamiento de estas aves. Alguno de ellos es la misma ave, pero vamos a ver otros que no. ¿Pero por qué? Porque a veces estos animales son conocidos solo por eso, como las famosas cacatúas, ¿no? Con todo lo que ello implica. Pero vais a ver que su comportamiento, desde luego, es impresionante. Se habla mucho del animal por esta cuestión típica del habla, etcétera, pero lo que vais a ver hoy tiene mucho más que ver con otras actitudes, incluso que parecen totalmente fuera de un comportamiento de un ave. Fijaos bien, porque vamos a empezar primero por esto. Una cacatúa que empezó a ladrar, ¿y por qué? Pues porque estaba en convivencia durante 19 años con unos perritos. Y vais a ver que no solo ladra, sino que tiene una actitud totalmente igual que un perrito cuando alguien se acerca a la valla de su casa. ¿Quién andas? Y te diré quién eres. ¿Recordáis este famoso refrán? Pues la verdad es que hay algo en esto, que es toda una lección. El comportamiento humano muchas veces funciona exactamente igual. Dependiendo con quién estás y mucho, termina reflejando muchas cosas de la otra persona o de las otras personas que están a tu alrededor. Es lo típico, la influencia que todos tenemos sobre los demás y que todos tienen sobre nosotros. Esto es totalmente cierto. Nadie queda totalmente aislado de decir, no, a mí nada, ni nadie me influye para nada. No es cierto. Pero fijaos que en este caso, evidentemente, es, salvando las distancias, una cacatúa con comportamiento de perrito. Incluso llega a ser más pesado que los perros ladrando, ya lo habéis visto, ¿eh? Pero esto no es todo. Fijaos también en este otro animalito, también una cacatúa, que ya hace unos años se hizo famosa porque estaba oyendo la música, una música que habían puesto de alguna canción, y empezó a bailar. Sí, a bailar, pero la verdad, con unos movimientos que dices, parece que esté coreografiada. Y fijaos bien, porque estas cacatúas, evidentemente, ya sabéis, viven, como nos dice la noticia, un promedio de unos 65 años. Tienen mucha capacidad para ir aprendiendo durante todo este tiempo. Y vais a ver que no es lo último que vamos a mostrar de esta cacatúa. Fijaos en sus movimientos, realmente espectacular. Ya habéis visto el comportamiento del animal frente a la música. Esto también nos debería enseñar una lección. Hay algo en la música que evidentemente
te lleva a, como puede ser este animal, a tener que mover alguna parte de tu cuerpo. El ritmo de la música repercute también en nosotros. Parece una tontería, una cosa banal, pero fijaos ahora con esta aplicación a nivel espiritual. Cuando nosotros vamos a congregarnos, a alabar al Señor, ¿creéis que hay músicas que pueden provocar en nosotros todo un bailoteo de irreverencia? ¿O son músicas solemnes que te llevan a concentrarte en la letra y acercarte más íntimamente al Señor, con seriedad, con aplomo? Hay momentos para todo, evidentemente, pero fijaos cómo, incluso en los animales, un cierto ritmo es capaz de hacerles mover, y es una cacatúa. Incluso habéis visto la parte graciosa al final, que termina, van aplaudiendo y cómo va moviendo la cabeza como cualquier artista, dando las gracias. Pero fijaos ahora en la cacatúa, años después, donde cambia bastante su actitud también ante la música. Ritmo distinto, y vais a ver lo que le provoca hacer. Muy interesante y muy divertido también. Ya habéis visto, se lo baila todo y con el ritmo que marca la canción. Da igual si son los Backstreet Boys, es Queen, se lo baila todo. Pero fijaos ahora también en este otro vídeo donde aún hay más. Y en este habéis visto la canción de Cyndi Lauper tan conocida, y qué variedad ya de pasos, de movimientos llega a hacer el ave con ese distinto ritmo. Ya sabéis que además son animales que más o menos se pueden llegar a maestrar, pero desde luego es impresionante qué cantidad de movimientos puede llegar a hacer siguiendo ritmos. Una vez más, ya veis la importancia de qué oímos, porque en consecuencia también actuaremos. Y hay cosas que, si pueden ser pensables para cuando uno no está en la iglesia, imaginaos en la iglesia, depende de qué ritmos, a lo que te puede llevar. En fin, ya sabéis que el diablo sabe muy bien, como director de coro del cielo que era, cómo hacer mover a todos y cómo hacer acercarse a Dios o no. Entonces es normal que la música tenga tanta influencia en la persona, porque estamos hechos así, por parte de Dios, y Satanás sabe cómo utilizarlo para desviar las cuestiones hacia un sentido u otro que muy seguramente, muchas veces, nos pueden apartar de Dios, incluso creyendo que estamos alabando a Dios, que es lo que pasa en tantísimas iglesias cristianas en la actualidad. Pero dicho esto, vamos a ver otra cacatúa, no tiene nada que ver con la anterior, que tiene una actitud que sería como de justiciera. Parecería más el zorro, ¿me entendéis?, el famoso héroe que tiene sus luchas para dar justicia al pueblo. Pues en este caso, una cacatúa hace algo muy curioso. La filmaron en una calle de una ciudad y lo que hace es, todos conocéis, fijaos en estas fotografías, muchas personas ponen sobre las ventanas este tipo de púas de plástico para que las palomas u otras aves no lleguen a ponerse allí porque lo dejan todo hecho un asco. Y a esta cacatúa no se le ocurre otra cosa que coger los pinchos, arrancarlos y echarlos abajo. ¿Quién le ha enseñado a hacer esto? Realmente es impresionante. Vais a verlo en las imágenes, llama la atención, porque vais a ver cuando enfoquen hacia la calle, hacia el piso, el suelo, qué cantidad ya ha arrancado y ha ido tirando. Impresionante. Bien, pues ya habéis visto. ¿Qué podemos sacar de lección de todo esto? Porque la naturaleza no para de darnos lecciones. Pues hay una de muy clara. El sentido de justicia también debemos tenerlo, ¿cómo no? ¿No debemos pedir a Dios justicia? Pues sí, debemos pedírsela. Y a veces hay personas que se toman la justicia por su mano. Cuidado también con eso. Pero fijaos que lo que hace esta ave, no sé si es exclusivamente para su propio beneficio, porque le va en gana quedarse en esa repisa y no puede debido a estos pinchos, o lo hace también por los demás, no lo sé. Pero fijaos qué importancia de que alguien a veces tome una determinación de hacer cosas para que otros puedan ser beneficiados. ¿Quién le ha enseñado a un pájaro a actuar así?
nosotros lo llevamos innato, el sentido de justicia. Por desgracia, muchas veces ese sentido está tan exacerbado que se pasa del límite y se acaba en injusticia también. Pero bien, la naturaleza sigue dándonos ejemplos de actitudes que también tiene el comportamiento del ser humano. Y ahora dejémonos de animaladas, para que me entendáis, y vayamos a cuestiones del suelo, de la tierra, y en este caso directamente con arqueología, porque han habido varios hallazgos que llaman mucho la atención al estudiante de la Biblia. Fijaos en esto. ¿Qué es lo que han encontrado ahora? Pues han encontrado en la costa, en la parte que aquí se describe, en el sur de Haifa, en Israel, algo que servía para teñir las piezas o la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Y con qué lo hacían? Pues lo hacían con algo que ahora la gente dirá, ¿cómo puede ser? No tenían tintes en esa época como ahora industriales, con químicas, pero en cambio tenían componentes de la naturaleza que podían usar para hacer colores. Esto era muy famoso con los pintores, con las tierras, ¿verdad? Pero no solo es cuestión de tierras en este caso, es cuestión de caracoles de mar. Unos caracoles de mar que no es que abunden mucho, pero curiosamente son los que se utilizaban para hacer ese tipo de coloración. Y lo que nos dice aquí, los investigadores también creen que este tinte se usó para tequelet, que se usó en la vestimenta del sumo sacerdote, los tapices en el tabernáculo y las borlas. Estos eran los utensilios que utilizaban para esta industria del tinte. ¿Y qué se conseguía? Pues hacer estos colores de la vestimenta teñida con techelet. Bueno, pues ya veis, la arqueología va mostrando cosas que aparecen en la Biblia y que ahora además se puede saber, incluso en este caso, en cuestión de tintes, de dónde extraían la procedencia primigenia del material para poder realizar esto. Pero esto no es todo. Fijaos también que han hallado una lámpara de aceite de la época romana temprana y lo han encontrado en un canal de drenaje de una calle escalonada. Dicen que probablemente por allí pasaron algunas personas o se escondían de los romanos cuando se estaban sublevando a veces contra ellos los judíos, y fijaos porque este es el tipo de lamparita que tantas veces se conoce también, que aparece registrado en aquellas épocas y en la Biblia, de cómo se iluminaban, unas lamparitas muy pequeñas donde se ponía un poco de aceite y con esto ya veis la gran cantidad de luz que llegaban a hacer, poca evidentemente, pero era lo que tenían en la época. Y especulan los arqueólogos que probablemente lo dejaron en una repisa que hay en ese lugar, que ahora vais a ver en vídeo, donde además se explica todo muy bien, y seguramente terminaron huyendo y dejaron esto allí. Vamos a ver el vídeo, y doy las gracias una vez más a la persona que nos lo ha traducido, nos lo ha subtitulado además, porque es un camino que ahora se ha abierto ya al público, por el cual la gente transitaba para ir hasta el templo, desde un famoso estanque hasta el templo. Es de la época, evidentemente, de los tiempos de Jesús. Vais a verlo, vais a leerlo si queréis, y si no sabéis inglés, y vais a poder comprobar cómo se está intentando ir recuperando toda la cuestión de los tiempos donde había el templo, porque algo, una vez más, se está moviendo en esta cuestión. Ya sabéis las ganas que tienen de levantar el tercer templo de Jerusalén, ¿eh? Pues poco a poco van avanzando para que todo sea una realidad. Vamos a ver el vídeo. מסעם של עולי הרגל לירושלים ולמקדש בעצם נכנס לשלב האחרון שלו בשערי העיר בדרום, ובעצם המשיך דרך הרחוב הזה כאשר הוא נגמר בשערי המקדש. כל מדרגה על הרחוב הזה קירבה את עולי הרגל למקדש. לדמיין לעצמך את השמחה, את השירים, את התפילות, את המסע הרוחני שעוברים האנשים ממש במטרים האלו שהם יודעים שאוטוטו הם מגיעים לשערי המקדש. אנחנו נמצאים בעיר דוד, בגן לאומי סובב חומות ירושלים, והרחוב המדורג שאנחנו עומדים עליו עכשיו נחשף מאזור בריכת השילוח ולמעשה ממשיך, עוד לא חשפנו אותו עד הסוף,
בסופו של דבר גרם המדרגות הזה הוא עצום ממדים, פחות או יותר, משתרע על פחות או יותר 600 מטר, רוחבו 7.5 מטר, והאבנים שלו עצומות. רק משקל הסלע שצריך לחצוב, להביא לכאן ולבנות את הרחוב מגיע לקרוב ל10,000 טון. אנחנו היום יודעים לתארך את הרחוב הזה לתקופה של לא לפני, שנה 30-31 לספירה, התקופה שבה הנציב הרומי פונטיוס פילטוס בעצם פועל ביהודה, בירושלים, פחות או יותר בשנים שבו הוא גוזר את דינו של ישו לצליבה. האירועים ההיסטוריים שקורים פה בתקופה הזו, ירושלים כמרקחה, והעיר הזו נבנית, כמו שאנחנו רואים, בצורה מאוד מרשימה, ואנחנו עסוקים בעוד בשאלה מי באמת עומד מאחורי מפעל הבנייה העצום הזה. כלומר, זה המקום שיוסף בן מתתיהו לפני 2000 שנה מתאר בו את רגעי החורבן של ירושלים, ואנחנו חושפים את החורבן הזה, וזה, איך שלא תסתכל על זה, זה דבר מדהים. אז מה שאני מחזיק זה אבן בליסטרה, עדות לקרבות הקשים מאוד שהתרחשו בירושלים. הלגיון הרומי הוא בעצם הצבא החזק ביותר של התקופה, מפעיל פה את כל מה שיש לו בשביל להכניע את המורדים. אנחנו נמצאים בתעלת הניקוז המרכזית של ירושלים מלפני 2000 שנה, שנמצאת מתחת לרחוב המדורג שהיינו בו קודם, ובחפירה שלנו באחד מתעלות המשנה שנשפחות ומזינות את התעלה הראשית, בעצם מצאנו את הנר הזה. יכולים לראות אותו פה, עדיין לא נקי אפילו, כי בעצם אנחנו יודעים שבתעלות הניקוז ערב החורבן משתמשים בתווך התת-קרקעי הזה המורדים. בורחים מהלגיונות, נלחמים אלה באלה, אנשים בורחים עם הילדים הקטנים שלהם, מחפשים מקומות מסתור. הרגשתי שממש אני עכשיו בעצם פוגש לראשונה את הנר שקבע לפני 2000 שנה. כלומר, הסתתר פה איזשהו מורד בתוך התעלה הזאת, ושמע שחיילים באים, איזשהו רעש, והחליט שזהו, הוא עכשיו מכבה את הנר ובורח מהמקום מסתור שלו. והנר הזה חיכה לי את 2000 שנה בשביל שאני אבוא ואמצא אותו במקום הזה, וזה מאוד מאוד מרגש. תראה, ברמה האישית, הרגשית, שאני חושף את המקום הזה, אני רואה את כל העם היהודי לדורותיו, מלפני 2000 שנה, אבות אבותיי, אבות אבותיך, בסוף כולם, פעם אחת לפחות בחיים שלהם, כן? הגיעו מהארץ, מחוצה לה, ועברו ברחוב הזה לכיוון המקדש, ופשוט רואים אותם, זה מין קונוס אנושי, שורשי, היסטורי, שמגיע, ואתה רואה את כל העם עובר כאן במקום הזה, זה מדהים. Pues ya habéis visto, es realmente espectacular cómo la arqueología empieza a destapar cada vez más cosas y que siguen confirmando el relato bíblico. Que tanta gente a veces especula en que todo es tontería, todo es falso, es un montaje de no sé quién. Pues no, la arqueología sigue demostrando la realidad del texto bíblico. Pero también, ya lo veis, incluso del escritor Josefo, con lo que llegaba a describir sobre ese lugar. Y una vez más, si nosotros callamos, las piedras hablarían, y lo están haciendo. La arqueología sigue destapando toda la verdad de lo que había en la palabra de Dios. Eso es algo que a muchos les molesta, pero es la realidad. Y fijaos cómo esta persona, que es judía, este arqueólogo, está haciendo una descripción que dice que esto es del tiempo 30-31 de la era cristiana, y que se corresponden los momentos precisamente de cuando Cristo está interactuando en el mundo, Jesús, y lo da por momento cierto él, como el momento en que lo crucifican, esa época. Hasta los judíos están reconociendo que Jesús existió. Y es más, cuando ves sus escritos antiguos, evidentemente tienen muy claro que existió porque le hacen, no digo todos, evidentemente, pero sí en esos escritos antiguos, y en muchos aún les queda esto, le hacen un ataque totalmente brutal sobre la persona de Jesús, incluso sobre su propia madre y tantas cosas más. Bueno, pero todo esto denota que verdaderamente Jesús existió, si no, no se hubiesen tomado el tiempo ni la molestia de escribir sobre un personaje ficticio y echarle de todo encima para hacerlo aparecer como lo peor de lo peor. Una vez más, cuidado esas personas que van diciendo Jesús, quién sabe ni si existió y tantas cosas más, porque las pruebas están, son evidentes. Bien, dicho esto, vamos a ver también algo que tiene que ver con los filisteos. En la Biblia todos lo habéis leído, el famoso Goliat, el gigante Goliat, era un filisteo, y el rey David, antes de ser rey,
siendo un pastorcillo. ¿Qué hace? Lucha con él con una honda y lo derriba con una piedra, ¿no? Pues ahora la gente se preguntaba, bueno, ¿y los filisteos estaban allí desde siempre o de dónde surgieron? Porque no eran igual que los cananitas. Pues ahora, gracias a estudios genéticos, perdón, y también a lo que se ha hallado en la actualidad, se pueden hacer rastreos a nivel arqueológico y finalmente se ha demostrado que tienen un origen europeo y del sur de Europa, parece ser. Bueno, una vez más, la ciencia moderna puede demostrar cosas que, desde luego, siguen haciéndonos pensar, ¿eh? Los filisteos no eran originales de ese lugar, por eso los cananitas tampoco los tenían como unos seres queridos y, en consecuencia, tenían sus trifulcas. Pero aparecen en la Biblia y la arqueología sigue demostrando que verdaderamente existieron. Esto no es todo. Mirad también lo que han hallado los arqueólogos. Los restos de un poblado donde el rey David, del cual estábamos hablando ahora, se refugió mientras huía del rey Saúl. Ya sabéis, el rey David luego tomó el lugar de Saúl, porque Saúl fue infiel a Dios y perdió el trono, y Dios se lo da a David. Bueno, pues ahora han encontrado el lugar, parece ser que todo indica que es así, conocido como Ziklag, donde David siguió su ruta hasta Hebrón, y fue el lugar donde precisamente fue coronado como rey. Bueno, pues ahora, una vez más, la arqueología presenta estos datos. Y ahora tenemos el vídeo donde podemos ver precisamente ese lugar. Un grupo de arqueólogos de Australia e Israel aseguran haber llegado los restos de una ciudad bíblica. Dicen que se trata de una localidad entre los siglos XII y XI a.C. Los trabajos de excavación empezaron en 2015. Los científicos lograron vincular el lugar que se menciona en las Sagradas Escrituras, donde estaban escondiéndose del entonces monarca Saúl, el futuro rey David. Bien, pues ya hemos visto mucha cuestión arqueológica y ahora vamos a adentrarnos ya en las noticias de actualidad que van afectando cada vez más a toda la población mundial de un modo u otro. Empezamos por Europa, concretamente en Grecia, donde está pasando lo que en tantos lugares de Europa. Tsipras reconoce su derrota en las elecciones parlamentarias ante el Partido Conservador Nueva Democracia. Partido Conservador, ya vemos por dónde va por el nombre, ¿no? Grecia ha señalado a Europa que es hora de dejar atrás el populismo. Fijaos, las tendencias que dicen que están marcando cambios ya. Y esto lo dice la legisladora del partido ganador, Anna Michelle Asimakopoulou. Pero ¿por qué lo dice? Fijaos, la ultraderecha no desaparece en Grecia. Solución griega irrumpe con medidas como la pena de muerte. Y fijaos ahora en lo que vamos a leer, ¿eh? El Niki Lisi, como se denomina en griego, fue fundado en 2016 por Kyriakos Velopoulos, un periodista y presentador de teletienda que llegó a vender unas supuestas cartas manuscritas de Jesucristo en su programa. Sí, se ve que Jesús le daba por escribir cartas, ¿eh? Qué cosas. Amante de las noticias falsas, ha conseguido conquistar al electorado al más puro estilo Trump con su lema, los griegos primero, Grecia primero. Fijaos que está habiendo un paralelismo con lo que acontece en Estados Unidos, con la política de allí, y que está pasando cada vez más en más lugares de Europa también, ¿eh? Genera este partido político, ya veis de dónde surge esta persona, y aún nos da más datos. Ultranacionalista y euroescéptico, su líder no es un desconocido para la población helena. Hijo de inmigrantes griegos que viajaron a Alemania para buscar trabajo, tiene 53 años y comenzó en las Juventudes de Nueva Democracia, que este domingo desbancó a la Syriza de Tsipras, y más tarde militó en el partido ultraderechista Laos, con quien llegó a ser diputado. En 2016 se propuso desbancar a Amanecer Dorado de la mano de Solución Griega, defensora de la Iglesia Ortodoxa. Entre sus propuestas incluye el cierre de ONGs que permitan la entrada de extranjeros al país, expulsar a los inmigrantes ilegales y reforzar las fronteras con un gran muro de cemento en Evro, la zona linda con Turquía. Pero no todos los inmigrantes son rechazados por Velopoulos, solo los musulmanes.
Europa, asegura, es un continente cristiano y así debe seguir siendo, por lo que solo los inmigrantes que practiquen esta religión son bienvenidos, pero en ningún caso los musulmanes, a los que recrimina su falta de integración y la imposición del Islam. Defensor de la pena de muerte apuesta por que los griegos voten en referéndum sobre la implantación de esta medida para casos de pederastia y tráfico de personas y drogas. Ya veis que es una imposición moral y religiosa lo que está buscando. Y cada vez estamos viendo que esto es algo que se está extendiendo más. Fijaos cómo es un frente común que se está haciendo contra el tema del Islam o el mundo musulmán dentro de Europa. Y esto debería hacernos pensar, porque claro, ya están marcando pautas. Europa tiene que ser cristiana otra vez y todo lo demás que no sea cristiano, especialmente el mundo del Islam, tiene que ser rechazado por todo lo que implica. Y con esto están ganando pues mucha popularidad por personas que están hartas de según qué cosas y otros que están hartos porque sí. Bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Pero todo esto debería hacernos pensar. ¿Por qué debería hacernos pensar? Porque ahora el plan es cristianismo versus Islam. Contrarios, no pueden convivir. Pero esto debería hacernos pensar en el sentido de que ahora son ellos, pero después serán otros que vendrán también. ¿A qué me refiero? Pues fijaos, ortodoxos, en otros lugares católicos, en otros lugares protestantes, pero todos tienen algo en común, y es que todos aceptan el domingo como día de reposo y la inmortalidad del alma. Y esta es la base de lo que se quiere construir, fundamentar totalmente en Estados Unidos, pero también, ¿dónde? En Europa. ¿Y qué pasará con aquellos cristianos que no entren dentro de este juego doctrinal falso? Porque el sábado es el día de Dios, no es el domingo. Y la inmortalidad del alma es falsa, no es bíblica. Sí, algunos cuando digo esto, oh, ¿qué dices? ¡Qué barbaridad! Señores, mirad los estudios bíblicos que hemos presentado y lo veréis. El único inmortal es Dios y da la inmortalidad a quien Él quiere. Pero cuando una persona se muere, no va pululando a ningún lugar etéreamente, sino que muere y hasta que no haya la resurrección de los muertos, en la segunda venida de Jesús, no va a resucitar. Y algunos no van a resucitar hasta el cabo de 1000 años, que son los que se van a perder, los que no obtendrán la salvación. Bueno, pues a algunos esto les sorprende cuando lo digo. Una vez más, antes de decir según qué, mirad los estudios bíblicos presentados, Biblia en mano, y vais a ver que esto no es ningún disparate. Al igual que el domingo, no es el día de reposo, es el sábado. Y Dios no lo cambió nunca. Bueno, pues dicho esto, debería hacernos pensar. Debería hacernos pensar porque primero son esta gente y después vendrán los otros que no estén en conformidad y no vayan de acuerdo a un bien común. ¿Entendéis? Bueno, pues ya hablaremos más de todo esto. Ahora, apartado para crisis. El doctor Perdición, Roubini, augura una recesión global para el 2020 y un divorcio que se va a poner feo, dice. Es el economista conocido como el doctor Room, literalmente doctor Perdición. Alerta sobre el peligro para la economía mundial de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las actuales tensiones en torno a Irán. Una vez más, una voz que se levanta diciendo cuidado porque todo esto va a tener sus consecuencias, incrementos del precio del crudo, evidentemente con las tensiones con Irán, y la economía global que puede quedar totalmente afectada. Bueno, pues una vez más, cada vez las voces van surgiendo con más fuerza. Cuidado porque viene una crisis fuerte. Estados Unidos impone aranceles de más del 400% al acero de su socio comercial clave en Asia. Y es Vietnam. Fijaos cómo es un continuo, ¿eh? Donald Trump está marcando pautas que está causando un deterioro económico en otros países y que evidentemente tendrá sus repercusiones. Pero mirad también en la cuestión de banca. Deutsche Bank empieza a reducir 18.000 empleos como parte de una multimillonaria reestructuración y despide a trabajadores en pocos minutos. Y se habla que realmente la economía de este banco no es que esté precisamente en sus máximos apogeos, ¿eh? Y las voces también de la gente del mundo de la economía habla que cuidado, porque si Deutsche Bank sufre, toda la economía europea es arrastrada, y no solo la europea, sino también a nivel mundial.
Bueno, se habla de esto, se habla de otros bancos también, cuidado, porque ya empiezan a surgir demasiadas voces con todo ello. Y ya sabemos que habrá crisis, porque para todo lo que quieren implementar hace falta crisis, lógicamente. El terreno se va preparando, y mientras, ¿qué sucede? Pues que las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, las que tantas veces hemos presentado, siguen cumpliéndose, porque es el detonante para todo ello. 4 católicos asesinados por terroristas en el norte de Burkina Faso. Fijaos que os pongo también católicos asesinados. Hay gente que no, es que solo te centras en... No. De cristianos, a nivel general, están siendo asesinados en muchos países en la actualidad. Y esto es lo que el papado está recogiendo para decir: el ecumenismo de la sangre. Mueren católicos, mueren protestantes, mueren ortodoxos, mueren cristianos en definitiva. A la gente que los asesina les da igual si son de una tendencia cristiana u otra. Por tanto, el ecumenismo de la sangre. Y Donald Trump también dice que esto se debe acabar, que habrá que actuar. Y esto ya sabéis qué quiere decir, ¿no? Bueno, pues en consecuencia, todo se está preparando para que aún haya más conflictos, ¿cómo no? Y eso sí, va a servir para el ecumenismo. Las cosas no están pasando porque sí. Irán anuncia haber superado el límite del 3,67% de enriquecimiento de uranio. Una vez más, la tensión con Irán está llegando ya a esas cotas que ya se hace temer lo peor. Estados Unidos aprueba una posible venta de armas a Taiwán por 2.200 millones de dólares, precisamente con Taiwán, con toda la polémica que está habiendo en la actualidad en esa zona. Una vez más vemos cómo todo se está cultivando para que finalmente haya algo que sea de una desproporción brutal en todos los sentidos y en el sentido bélico. Estados Unidos podría anunciar sanciones a Turquía la próxima semana por recibir sistemas S-400 de Rusia. Y por si fuera poco, ahora Erdogan, el presidente de Turquía, dice que además pronto van a colaborar para ser ellos también los que trabajen fabricando estos elementos de guerra junto a Rusia. Y ya sabéis cómo va a terminar Turquía, Ya estuvimos dedicando todo un tema a ello, lo podéis ver en nuestra web del Gran Engaño o en nuestro canal de YouTube. Allí vais a ver cómo la Biblia es clara al respecto, las profecías no fallan nunca. Cantidad de muertos que hemos recogido desde la última conferencia hasta ahora, por lo bajo, 144. Y siguen, cómo no. Pasamos a ciencia y tecnología. La profecía decía que iría en aumento y por desgracia muchas personas se quedan solo en que, mira, sí, la ciencia está aumentando y la Biblia lo decía, y es verdad, y muchos corren de aquí para allá, muchos medios de transporte como nunca, también es verdad, pero recordemos que las palabras originales en el hebreo en sí hacen mención más que nada al conocimiento profético que iría en aumento, y que, como no, la palabra correría de aquí para allá también, el mensaje se daría más. Pero evidentemente todo también tiene una connotación literal, como el mundo lo conoce. Presentan un exoesqueleto para niños con parálisis que obedece a las órdenes del cerebro. Fijaos qué avance, Y atención a esto. Científicos de Estados Unidos intentarán abrir un portal a un universo paralelo. Se estaba hablando mucho del gran colisionador de hadrones, el CERN, en Suiza, en Europa, ¿Serviría para todo esto o solo sería para otras cuestiones? Se decía, no, es para otras cuestiones, pero ahora ya finalmente empiezan a hablar de que están intentando conseguir esto. Recordad que en ese lugar hay una famosa estatua a Shiva, esa divinidad hindú pagana totalmente y demoníaca a tope. Bueno, pues cuidado, porque con esto están buscando algo. Ya sabemos que al final algo va a pasar y tendrá que ver con aparición de seres que dirán que vienen de otros mundos y en verdad son ángeles caídos que vendrán a cautivar al mundo para llevarlo al final de todo. Bueno, pues se nos está preparando para todo ello y la ciencia está trabajando en conjunción con alguien más por detrás que evidentemente no se nombra. Innovadora cirugía restaura la movilidad de los brazos en pacientes tetraplégicos. Fijaos cómo la ciencia va avanzando también, gracias a Dios, en cosas buenas.
los cirujanos realizaron una compleja técnica de trasplante de nervios en personas jóvenes con lesiones traumáticas de la médula espinal, resultado de accidentes automovilísticos o deportivos. La operación consiste en redirigir los nervios que ya no funcionan, en este caso los nervios que controlan el brazo y las manos, a los nervios en funcionamiento, que luego se conectan con el músculo paralizado. Y así, una vez más, consiguen lo que ya no tenían. Desarrollan músculos artificiales con una poderosa fuerza de tracción útiles para dispositivos biomédicos. Las pruebas han demostrado que una sola fibra es capaz de levantar cargas de hasta 650 veces su propio peso. Dichas fibras podrían encontrar usos como accionadores en brazos, piernas o pinzas robóticas. Es impresionante todo lo que se está consiguiendo, además un material extremadamente ligero. Desarrollan un método que convierte cualquier plástico no reciclable en energía. Fijaos cómo cuando quieren buscar soluciones ya las encuentran también, ¿eh? Y así dicen que los residuos que contaminan los océanos pues podrían convertirse en electricidad y combustible de hidrógeno. Y atención a esto, lo estuvimos mostrando cuando se empezó a inventar, los primeros movimientos que hacían con este aparato. Pues ahora esto ha pasado a uso militar. ¿A qué me refiero? Pues a esto que veis en la imagen. Esta plataforma donde va subido un piloto y lo hace ir como en las películas de Spider-Man, o los cómics de Spider-Man antiguos, con el duendecillo verde que iba como una plataforma en forma de murciélago, en este caso no es así, y la movía de aquí para allá con una agilidad impresionante, a una altura impresionante, a una velocidad impresionante. Bueno, pues eso que parecía cuestión de un cómic, ahora ya es una total realidad, y ya no ha pasado a ser una cuestión civil, sino ha pasado a ser una cuestión militar. Lo que estáis viendo aquí es a un señor que hace de soldado, lleva un rifle en la mano, y lo que hizo en ese, ya lo sabéis, esa fiesta nacional que hacen en Francia cada año con el desfile militar, apareció este personaje subido a esta plataforma, como aquí veis en la portada del vídeo, y evidentemente todo el mundo se centró en esto. Fijaos cómo pueden ir cambiando las guerras en breve y cómo puede ir cambiando también la persecución sobre el pueblo de Dios al fin de los tiempos, cosas que ni imaginaban en los tiempos de antaño. Sabían por profecía que eso sucedería y que sería lo más terrible de la historia de persecución a nivel de auténticos cristianos. Eso es profecía y se va a cumplir. Pero, ¿quién imaginaba en esos tiempos lo que el hombre terminaría teniendo en sus manos para poder hacer a saber cuántas cosas? Se utiliza en términos bélicos, también como se va a utilizar para otros menesteres. Vamos a ver el vídeo, vale la pena. ¿Ya habéis visto con qué facilidad va de un lado hacia otro, a qué velocidad, cómo es capaz de detenerse? Bueno, es realmente impresionante. Francia con esto ha querido hacer el número fuerte para demostrar su potencial también, ¿eh? Francia no es una nación cualquiera a nivel militar, tiene un gran poderío y aquí han hecho ostentación de ello. Bueno, pues nada, sigamos porque ahora dejamos todo este apartado para adentrarnos en Latinoamérica. Y aquí sí que va a venir lo que os decía en un principio, el plato fuerte quizás de la conferencia de hoy. Pero primero empezamos por Costa Rica. Y que en el fondo va todo ligado, con lo que os decía antes de Argentina, que próximamente vamos a ver dentro de unos minutos. Defender valores cristianos y eliminar
Faro, dice, nuevas exigencias de sindicatos. ¿Los sindicatos están defendiendo valores cristianos? Suena sorprendente, ¿no? Porque hay sindicatos que son de partidos de izquierda, como en el caso de España, que incluso tenían que ver con el comunismo, aparentemente, porque después ya estuvimos mostrando en esa conferencia de los sindicatos en el tiempo del fin, cómo todos prácticamente fueron hechos por la Iglesia Católica. ¿Quién los mueve por detrás? Pues ya sabíamos por profecía que los movimientos sociales apretarían a los políticos para conseguir implementar algo moral cristiana, que aparentemente todo es muy bueno, pero es que con eso va algo más, y es la imposición del domingo como día de reposo a nivel mundial. Fijaos cómo todo lo que vamos presentando se va asociando a lo mismo. Al final, todo confluye igual. Mirad, porque aquí vamos a destacar algo. ¿Qué dicen estos sindicatos? El punto número 2. Defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y las familias costarricenses, por lo que se solicita revisión integral de los programas educativos. Temen por los programas educativos que los vayan llevando a cosas que no es de moral cristiana y aprietan para que la sociedad vuelva a fluir con los valores cristianos, pero además las familias. Fijaos que es lo mismo que está pregonando el catolicismo, ¿eh? Y estos son los sindicatos. ¿Es malo que estén diciendo esto? Evidentemente no, pero ya sabemos que esto tendrá un paso posterior que ellos ahora aquí no están mostrando, pero que tarde o temprano va a llegar, y en Argentina sí se está mostrando ya. Pero seguimos con Costa Rica. Los obispos de Costa Rica llaman a iniciar un diálogo social concreto y constructivo ante el descontento provocado por la reforma educativa. Fijaos cómo ellos ya también están presionando, al igual que los sindicatos. Bueno, pues aquí tenéis todos los detalles donde van hablando de qué es lo que debe hacerse, y con una frase para finalizar que dice: para que seamos portadores de su amor transformador en medio de la polarización y división, y que luchemos por unirnos como verdaderos hermanos. Pero esto no es todo. Si vamos un poco más arriba, en el segundo párrafo, hay dos palabras que nos suenan mucho. Con respecto al citado diálogo que se ha de establecer, los obispos consideran que habrá aspectos sobre los que tienen que ceder unos y otros, pero tomando muy en consideración lo dialogado, buscando en todo momento el bien común. Bueno, ¿era de extrañar que apareciese bien común? Evidentemente no, ya lo estamos viendo y lo estuvimos presentando también en las conferencias que hemos ido mostrando de Preparando el Gobierno Mundial, que próximamente vamos a tener otras si Dios quiere. Y ahora sí, nos adentramos en Argentina y vamos a ver cómo esto cada vez es lo que va a pasar en todas partes. Actos de bergoglianismo, refiriéndose a Jorge María Bergoglio, el Papa Francisco, explícito anudan alianza con sindicatos y desafían a Macri. Iglesias se abre a los sin techo. Fijaos, nos habla de sindicatos asociados ¿a quién? A lo que representa el Papa Francisco. Y en este caso, desafiando, dicen, a Macri. Vamos a destacar varias cosas de aquí. Fijaos bien en todo lo que iremos leyendo. Una seguidilla de actos bergoglianos celebrados en los últimos días profundizaron el vínculo entre la Iglesia Católica del Papa Francisco, los sindicatos y el peronismo opositor. Fijaos los tres que une, en un momento. Los acercamientos no son casuales. La previa electoral y las carencias aceleran los procesos. La falta de políticas públicas frente al desempleo joven, la pobreza, el extractivismo, la falta de un plan agrario soberano, la violación de los derechos indígenas y la ola de frío generan desafíos para los gobiernos de Cambiemos y lo que vendrá. Y vamos a destacar más cosas. En el Hotel 13 de Julio de la Federación de Luz y Fuerza se presentaron Mariana Rusac, de los Gastronómicos de Udgara, y Hugo Moyano, hijo. Alguna vez ya hemos tratado sobre esta persona. Previo al descarte humano hay un descarte de creencias y valores. Este debe ser el compromiso de la nueva dirigencia.
Recuperar los valores como solidaridad, respeto e igualdad social, planteó la barrionuevista. Para construir en conjunto es fundamental la tolerancia y la empatía, remarcó. Para el abogado Huguito es necesario articular desde la unidad de los trabajadores con el conjunto de los actores de la economía social. Fijaos, ¿eh? ¿Os suena todo esto a lo que ha venido diciendo el Papa? El hijo del camionero dijo que el desafío más grande es el futuro del trabajo y alertó por el impacto de las tecnologías en el mundo laboral, una advertencia que habitualmente suelta el Papa en recintos públicos. Debemos sostener la centralidad del ser humano como eje del desarrollo. El avance tecnológico es muy dinámico y complejo y está cambiando el paradigma. Por lo tanto, deberíamos plantearnos una respuesta inteligente en relación al fondo de la problemática, desde la solidaridad y una teoría del encuentro que coloque al hombre como centralidad, consideró Moyano ante un auditorio repleto de jóvenes sindicalistas. ¿Os habéis fijado? Este discurso es el mismísimo que da el Papa Francisco, el mismísimo, y ante jóvenes sindicalistas. Y recordad que el Papa decía que hace falta que los jóvenes se muevan para hacer lo que él propone. Y lo están haciendo incluso a nivel sindical, ¿eh? Todo asociado al tema de trabajo. Trabajo, reposo, domingo. ¿Vais viendo por dónde va el tema? Aún hay más cosas. Mirad también lo que vamos a destacar aquí. En el norte del país esta semana se reunió la Asamblea Pastoral Indígena. El territorio es vida, debe ser protegido y defendido. Fue el lema que reunió al equipo nacional de pastoral aborigen en Depa, en la localidad salteña de Orán. A 25 años de la reforma constitucional que reconoció la preexistencia y los derechos de los pueblos indígenas, la pastoral aborigen volvió a poner el grito en el cielo. Después de mucho tiempo condenamos y denunciamos la falta de respeto a los derechos garantizados por la propia Constitución, afirmaron. Fijaos que está hablando de pastoral aborigen. Y vais a ver, cuando presentemos el próximo tema de Preparando el Gobierno Mundial, cómo el sínodo de la Amazonia, hecho por el Vaticano, tiene que ver también, como no, con las personas que son originales de ese lugar, y que todo va a servir para pedir algo. Lo vamos a ver próximamente, porque esto es el fundamento para Laudato Si y el fundamento para el nuevo Gobierno Mundial también, ¿eh? A favor de las personas, del sistema, de la naturaleza y tantas cosas más, ¿eh? Y como no, el sistema económico. Pero recordad, detrás de todo esto nos van a llevar a la imposición del domingo. Os lo digo y os lo repito hasta la saciedad, lo sé, pero es que necesitáis saber la verdad. Necesitáis saber que a veces lo que os enseñan incluso en vuestras iglesias es totalmente errado, y necesitáis conocer la verdad para poder ser libres, porque de lo contrario vais a caer en lo que incluso algunos ahora se oponen, pero van a caer en una trampa perfecta, por haber desechado la verdad, por haber desechado el conocimiento. Sigue diciendo el texto. El documento final del cónclave, que fue auspiciado por el obispo de Orán, Luis Antonio Scozzina, acusó a las empresas extractivas de litio de robar y contaminar las aguas en las Salinas Grandes y la laguna Guayatayoc. También exigieron una solución al conflicto que encaran las 90 comunidades de la asociación Lacaonac hace más de 30 años para recuperar su territorio ancestral en el Chaco salteño. Fijaos que lo que piden es bueno, ¿eh? Los pueblos indígenas siguen demostrando y vuelven a decir que son ellos quienes, desde su sabiduría y relación con la madre tierra, ¿os suena esta expresión? Los que mejor la cuidan y conservan. Sin embargo, son ellos junto a los más pobres quienes sufren las peores consecuencias de este flagelo. Esto nos exige una nueva actitud en la defensa de la vida, la de quitarnos las sandalias porque la tierra que estamos pisando es sagrada. Y es necesario preservarla para nosotros y para las futuras generaciones, manifestaron en el último punto de la declaración. ¿Habéis oído lo que están diciendo desde el clero? La madre tierra. ¿Vais viendo cómo al final lo que es en verdad cristianismo queda totalmente de lado para ser suplantado por el paganismo más absoluto? Madre tierra. ¿Os extraña que tengan devoción a lo que ellos llaman la Virgen María? Que en el fondo tiene que ver con esa deidad femenina de antaño. En los misterios de Babilonia seguiremos profundizando en esto dentro de poco, si Dios quiere. Porque, una vez más, qué bien han camuflado el culto satánico a Semiramis
haciéndolo pasar por una cuestión madre tierra, como dicen los indígenas que creen en estas cosas, y que ellos mismos están abrazando de un modo claro, donde cada vez las cosas van quedando más diluidas para que haya un ecumenismo por todos y entre todos. La verdad pisoteada, pero claro, servirá para el bien común. ¡Qué precioso! Bueno, fijaos, aún hay más cosas. Aquí el Papa Francisco escribe algo. Necesitamos personas e instituciones que defiendan la dignidad de los trabajadores, la dignidad del trabajo y el bien de la tierra, nuestra casa común. ¿Cuántas veces nos está expresando así? ¿Y cuántas veces todo el mundo cada vez está más de acuerdo en esto? ¿Por qué está diciendo alguna tontería en este caso? No, esto es una necesidad. Pero fijaos, han permitido y han motivado que el mundo llegue a esta cuestión, a este extremo, para poder implementar su solución. El plan de Satanás es realmente perfecto, si no fuera porque el Señor resulta que nos ha avisado antes para saber que estas cosas irían funcionando así. Y así se puede destapar sus artimañas, porque de lo contrario es una trampa perfecta. Fijaos cómo incluso tantos que deberían estar denunciando lo que hay detrás de todo esto, están callando y están participando de esto. Y me refiero incluso a los propios adventistas del séptimo día. Qué triste, porque no están buscando las artimañas de Satanás. Como las desconocen, caen. Participan de ello y arrastran a los suyos con lo mismo. Y el ecumenismo, trampa perfecta para ellos, creyendo que así van a ser salvos. El mundo entero va a ser arrastrado. Hasta los escogidos estarán a punto de caer, porque vienen cosas realmente fuertes. Y cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo, donde todo esto lo asimile y lo manifieste, ¿quién va a ser el que se va a negar cuando por los sentidos creerás que es Jesús? Pero mientras, gracias a Dios, no hay adventistas que ante lo que vamos a ver, aquí hablando de Argentina, se posiciona en favor del sábado. Pero veremos hasta dónde van a aguantar, porque por el otro lado están cayendo ya. Ojalá aguanten, ojalá. Atención a esto, las misas por Perón. La sincronía con la Iglesia se vio reflejada además en las múltiples misas organizadas por los 45 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. En La Plata, el arzobispo Víctor Tucho Fernández abrió las puertas de la catedral para que representantes de la CGT y las 62 organizaciones peronistas recuerden al general. En las primeras filas se sentaron las candidatas e intendentas platenses Florencia Saincut y Victoria Paz Tolosa, ambas del Frente de Todos. En San Juan la misa conmemorativa estuvo a cargo de Monseñor Jorge Lozano y contó con la presencia del gobernador Sergio Uñac, su vice Marcelo Lima, varios ministros y el secretario general de la CGT local Eduardo Cabello. Uñac recordó las 3 banderas de Perón: la independencia económica, que en definitiva se trata de poder tener relaciones con los organismos internacionales de crédito, pero fijando condiciones que sean equilibradas para todos. La soberanía política, que con independencia económica se puede lograr para establecer el gobierno que nosotros necesitamos y que el país necesita. Mucha justicia social en función de quienes más lo necesitan, resumió el mandatario. Por tanto, ya veis la Iglesia hacia quién estaba barriendo en su momento y a lo que está proponiendo también ahora. Pero fijaos los gremios en acción. Ocupados están en la UOCRA, donde se prepara un homenaje a Francisco. Gestos y palabras, Jorge Bergoglio, una presencia original, se titula la muestra que el canciller de la CGT, Gerardo Martínez, abrirá del 11 al 14 de julio. La muestra resalta 7 aspectos de la vida del excardenal hasta llegar a Papa. Promete variadas presencias de la plana mayor de la política y el mundo sindical, en momentos en que todos hablan de unidad. La unidad se palpó esta semana en Rosario, donde los 2 sectores gremiales más importantes acordaron luchar contra el macrismo, luego de marchar por separado el último día del trabajador. Desde ahora el movimiento sindical rosarino, que agrupa a Luz y Fuerza, judiciales de Santa Fe, Correo, Hacha, Rosario, Citratel, Sutracovi y bancarios, entre otros, caminará a la par del movimiento obrero rosarino, que aglutina a recolectores municipales, la UOM, Esmata, trabajadores de la carne, dragado y balizamiento, estatales de Norte, Comercio, Sutpa y camioneros de Moyano.
Bueno, ya veis que todos están trabajando perfectamente en conjunto, ¿eh? Y todo con la figura del Papa, ¿eh? Lo habéis visto claro, ¿eh? En la última semana de julio, 2 antes de las PASO, el Fresimona, la Corriente Federal, las 2 CTA, reunirán en el SMATA a pymes, productores rurales, comerciantes, universitarios, científicos y representantes de la Iglesia. Definirán un nuevo plan de lucha y pondrán la fecha de la próxima manifestación masiva contra el gobierno de Cambiemos. ¿Cómo están moviendo la política, eh? Pues en todo esto, que ya vemos como el papado está moviendo los hilos, han puesto a Macri para llegar a un extremo en el país y ahora ya veis lo que quieren implementar, una vez más, problema, solución, como siempre. ¿Qué está pasando allí? Libertad religiosa en la Argentina, un debate en la Corte Suprema. Sí, lo habéis oído bien. Todo vino a raíz, básicamente, porque hubo un señor chino, comerciante, que quería abrir los domingos. Y ya sabéis que ya llevamos tiempo presentando noticias de Argentina con el tema de los sindicatos, etcétera, y de comercios que en muchos lugares se están negando a abrir y otros estaban a favor. Bueno, ha saltado la polémica, había lugares donde se intentaba legislar al respecto y ahora esto ya está llegando a la Corte Suprema. Y bien, aquí se muestra en este artículo todo lo que está aconteciendo al respecto. No voy a entrar en detalles, pero sí quiero leeros algo que la persona que ha escrito el artículo vale la pena, porque hay una frase de John Newman, que ahora precisamente lo quieren hacer santo en la Iglesia Católica. Ya sabéis que él era anglicano y se pasó al catolicismo, y fijaos qué frase tan estupenda, estupenda entre comillas. El uso de templos, y estos dedicados a determinados santos, y adornados a veces con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y las velas, los exvotos por recuperarse de alguna enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y temporales festivos, el uso de calendarios, procesiones, bendiciones sobre los campos, vestiduras sacerdotales, la tonsura, eso de raparse la cabeza en plan sol, el anillo de matrimonio, el volverse hacia el oriente, las imágenes a una fecha más tarde, tal vez el canto eclesiástico y el Kyrie eleison, todos son de origen pagano y santificados por su adopción dentro de la Iglesia. ¿Os dais cuenta? O sea, todo el paganismo metido dentro de la Iglesia y aceptado como cristianismo. Esto ya lo dijo John Newman y ahora lo van a hacer santo, el Papa Bergoglio. Señores, Roma no cambia nunca, siempre trabaja así. Trabaja para que todo lo que parece que no puede ser, se asimile y se cristianice. Bueno, pues con lo que estamos mostrando está pasando lo mismo. Lo hicieron con el domingo, que era el día del sol, de adoración pagano por excelencia, y suprimieron el sábado de un plumazo. Una vez más, ahora va a pasar lo mismo. Los que sigan manteniendo que el sábado es el día de Dios van a tener problemas como los tuvieron antaño y como los se han tenido a lo largo de la historia, y que nos lo digan también en este país donde estamos nosotros. Aquí tenéis precisamente la audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia. Hay vídeos que podéis encontrar por internet donde vais a ver todas las alegaciones que se están haciendo, porque claro, judíos y adventistas que guardan el sábado, todos aún, pues se están quejando por lo que se quiere implementar en cuestión allí. En España la ley dominical la hemos tenido prácticamente desde siempre, y ahora en algunos lugares sí que se puede tener abierto un pequeño comercio en domingo, pero el resto nada. Y cuando se aprieten un poco más las clavijas se volverá exactamente a lo de antes. Bueno, pues esto se está moviendo en todas partes. En Argentina, fijaos por dónde, la tierra del actual Papa es donde más ahora se está apretando esta cuestión. Ya sabemos que la ley dominical va a surgir principalmente y esencialmente en Estados Unidos, porque el mundo protestante, más ese catolicismo que está pululando por allí, apretando, van a hacer la presión precisamente sobre los políticos para determinar que hay que volver a la moral y, como no, hay que implementar el domingo para arreglar toda la situación social. Eso será prácticamente después generalizado ya en todo el mundo, y así vendrán los problemas para el pueblo de Dios. Pues señores, todo lo profetizado se va a cumplir, los pasos los estamos viendo día a día, y aún hay algunos
que pobrecitos, yo sinceramente no sé qué deben tener en la cabeza, si hay algo que no termina de funcionar bien o qué, porque resulta que estás demostrando cómo todo se va preparando y aún dicen, es que los adventistas habláis de estas cosas y esto no pasará nunca. Pues señores, ¿sois más ciegos que yo que soy miope rematado? Porque aún puedo leer lo que está pasando y verlo, y darme cuenta que esto no es ciencia ficción, se está fraguando de lleno delante nuestro. ¿Qué más esperáis? ¿Que se dictamine con el mazo en un tribunal? Pues bueno, va a llegar también, pero hasta eso vais a tener que esperar y todos los indicios y pruebas os los estáis saltando porque os da la gana y no queréis obedecer la ley de Dios. Pues señores, ante Dios os vais a tener que enfrentar algún día y a ver si con las excusas que nos dais a nosotros sois tan felices y campantes de dárselas a Él cara a cara. Pero seguro que el piquito se va a cerrar, ¿eh? Seguro, porque ahora todos muy valientes y muy chulescos, pero ante Dios las piernas van a temblar a todos. Ojalá aún haya personas que lo vean y crean y cambien, porque es lo que toca. El tiempo se está acabando, por eso no paro de instaros a lo mismo. El Señor vuelve muy pronto, nos quedan muy pocos años y todo se está avecinando. Y fijaos, ¿qué sucede cuando está pasando esta situación en Argentina? Mira por dónde. Me gustaría visitar la Argentina el próximo año. ¿Quién lo dice? ¿Víctor Samesés? No, el Papa Francisco. ¿Vais viendo cómo se va preparando todo? Él que nunca hablaba de ir a Argentina, que se le preguntaban hasta la saciedad y siempre escurría el bulto, ahora cuando ya hay toda esta polémica dice, me gustaría visitar la Argentina el próximo año. ¿Casualidad de casualidades? ¿Ahora le da por aquí? ¿No nos damos cuenta cómo se está moviendo todo? ¿No nos damos cuenta quién está moviendo la política por detrás en tantas partes? En fin, si aún creéis que lo que presento es ciencia ficción, ¿qué vamos a hacer? Pero ya veis, la realidad es esta, y esto no son bromas. Y siguiendo con el tema de Argentina, Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo? ¿Desde Argentina va a surgir una Tercera Guerra Mundial? No, no es esto. El Papa Francisco envía una carta para conmemorar los 25 años del atentado contra AMIA. Ya sabéis que es de cuestión judía precisamente en Argentina, un atentado brutal que hubo en su momento, pues hace 25 años de ello. ¿Y qué dice el Papa en esta carta? Han pasado ya 25 años de la tragedia del AMIA. Al igual que desde el primer día, cada 18 de julio mi corazón acompaña a los familiares de las víctimas, sean judíos o cristianos, expresa el pontífice. El Papa Francisco destaca que desde aquel día ora por el descanso eterno de quienes perdieron la vida en este acto de locura. Ahora yo me detengo y digo, ¿descanso eterno? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no van a resucitar ni uno? ¿Van a morir por la eternidad? Cuidado cómo nos expresamos, porque lo que está diciendo aquí es que no hay resurrección en definitiva. No, señores, el descanso no va a ser eterno, que Jesús vuelve en 2031 y hay la resurrección de los muertos, de los que van a ser salvos, eso sí, y de los que traspasaron a Cristo, que volverán a caer fulminados cuando vean que era el Mesías. Pero el resto no van a levantarse de sus tumbas hasta 1000 años después. Lo que está diciendo de acertado no tiene nada. Pero sigue diciendo, así como por los sobrevivientes, quienes llevan desde entonces las heridas en sus cuerpos y sus almas. Y fijaos lo que va a decir ahora. La máxima autoridad del Vaticano prosiguió con un mensaje global. Demasiadas veces en estos 25 años hemos visto vidas y esperanzas truncadas en nombre de la religión. Esta tercera guerra mundial a pedacitos no sabe de fronteras y ha demostrado su rostro cruel desde Oriente hasta Occidente. Ha convertido esposas en viudas, hijos e hijas en huérfanos, y todo ello en nombre de Dios, blasfemando el nombre de Dios. ¿Qué ha dicho? Una vez más, esta tercera guerra mundial a pedacitos. Qué claro tiene el Papa que estamos en tercera guerra mundial a pedacitos, tal como describían las profecías de Daniel. Y los propios adventistas aún no saben dónde están en este momento en la historia, por haber rechazado la interpretación profética, auténtica, sin espiritualizar la profecía. Pues bien, hasta el Papa confirma que estamos en tercera guerra mundial por pedacitos, que es la que nos va a llevar al final a Armagedón. Eso ya lo sabemos.
Qué lástima. Hasta la bestia sabe todo esto. Y el pueblo de Dios no. Increíble. Bueno, pues nada, aquí el Papa sigue con lo suyo y nosotros vamos a dejar este apartado para adentrarnos en México. Con algo que, fijaos, mira por dónde, cómo va ligando también con lo que está pasando en Argentina, con lo que está pasando en Estados Unidos, con lo que está pasando en otros lugares que se está pidiendo también más o menos lo mismo. La nueva cartilla moral llega con mucha polémica en México. Estuvimos tratando de ello, pues ahora mirad este vídeo. ¿Es malo lo que se propone? No, evidentemente una moral tiene que haber, porque si no la sociedad ya veis por dónde va. Pero es que, claro, esa moral que imponen no gusta a todos. Pero fijaos cómo se unen el tema de catolicismo, protestantismo, política. ¿Política de quién? Persona puesta también con todo de temas ancestrales a nivel espiritual, temas masónicos. Bueno, pues todo esto se está uniendo, todo esto no se está haciendo porque sí. El fin, el objetivo final va a ser el mismo, el domingo como imposición para todos. Y a tantos les cuesta aún ver esto, pues lo vais a ver, si Dios os concede vida, lo vais a ver, y ese cumplimiento se está preparando. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Próximamente, si Dios quiere, vamos a presentar el tema de que Satanás sabe cuándo regresa Cristo. ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! Si no lo sabe ni el Hijo de Dios. Pues hablaremos en un tema posterior también sobre eso. Y vaya con qué claridad vamos a demostrar las cosas que evidentemente los sinceros dirán, increíble, pero es cierto. Ya no es increíble porque es verdad, se demuestra. Aunque otros seguirán, pero el día y la hora nadie sabe. Ya nos conocemos todos. Bueno, pues hablaremos sobre esos textos y vamos a mostrar cómo Satanás sí sabe cuándo regresa a Cristo, y por eso está apretando, porque sabe que le queda poco tiempo. Y como Dios es Dios, y Jesús también es Dios, sabe cuándo va a regresar, y sabe, y por eso nos dio las profecías de cuándo va a suceder todo, hasta el clímax de su venida. Por tanto, hemos de seguir pendientes de todo. No podemos decir, ¿y a nosotros qué nos importa lo que hagan estos y los otros? Señores, la profecía se nos ha dado para que no seamos bobos, para que no seamos borregos, para que seamos pueblo de Dios con conocimiento, y para poder avisar al mundo de lo que se viene encima, cuando ya estamos viendo por todas partes las señales que no cesan. Pero algunos quieren tener otro criterio. ¿Por qué será? Pues será porque en verdad no quieren que Cristo vuelva, como dice Ellen White. Mirad, el monseñor Felipe Arizmendi habla sobre la cartilla moral e iglesias. Dice, colaboremos en la renovación moral de nuestra sociedad, y aquí hace todo un planteamiento sobre esa constitución moral, que es realmente impresionante, donde le dan todo el apoyo explícito, y como no, la mar de contentos. Todos tienen que ir unidos, los dirigentes sociales, culturales, políticos, en fin. ¿Y con qué va terminando también? Pues casa común, cómo no, qué palabras tan ya más que conocidas y repetitivas. Pero es la forma en que los conceptos van quedando a la gente, El bien común, la casa común, continuamente se nos machaca en el cerebro esto y al final todo el mundo lo asimila. Y lógicamente todo esto dará su fruto, cómo no. Y dice, hay que actuar, colaboremos en la renovación moral de nuestra sociedad, cada quien desde su creencia o su increencia, fijaos, porque en ello nos juzgamos la paz, bueno, más que juzgamos sería jugamos la paz que tanto anhelamos, pero no usemos la religión al servicio de una política partidista. Cómo juegan con la ambigüedad, tremendo. Pues bien, dejamos ahora todo esto para adentrarnos en noticias de las que son duras, de las que son a diario, como en los días de Noé. ¿Cómo estaría la sociedad? Pues como ahora, porque es el momento prácticamente del retorno de Cristo. Llegamos a lo mismo, como en los días de Sodoma y Gomorra, igual, los días de Lot. 5 menores entre 12 y 14 años abusan de un adolescente con discapacidad psíquica en Alemania. Esto es solo una de estas noticias, porque es un continuo la cantidad de noticias que surgen parecidas a esta cuestión. Es impresionante, prácticamente a diario.
y a veces más de una a la vez. Esto ya solo como un ejemplo. ¿Creéis que todo esto es normal? En una época de teóricamente grandes luces y que el comportamiento sea tan animal, pero animal de lo peor, el Espíritu Santo se va retirando de la tierra. Y hay gente que aún no se lo quiere creer. Todo esto no está pasando porque sí. ¿Y todo esto qué hará? Pues evidentemente que la gente pida esa moral y que se instaure algo como solución para todos. Qué bien trabaja el diablo, ¿eh? Qué trampas tan perfectas. Aún ha habido casos también como estos. Decenas de mujeres y niños, unos 30, mueren en el peor asesinato por venganza en Papúa Nueva Guinea. Dicen que jamás había pasado esto entre tribus rivales, que han sido así de toda su historia, peleándose, pero que respetaban a mujeres y niños, y ancianos, ahora no. Hasta en esto han cambiado también ellos. Y ahora la lista de situaciones que pasan a diario, algunos ejemplos. Accidentes. Al menos 13 muertos en un accidente de autobús con jubilados en Argentina. Mueren 7 personas, entre ellas el multimillonario del carbón, Chris Klein, en un accidente de helicóptero. Accidente de autobús en China deja 19 muertos. Aumenta 23, choque de trenes en Pakistán. 9 muertos al estrellarse una avioneta en el norte de Suecia. Una mujer y 3 niños mueren tras ser arrollados por un tren cuando estaban en el interior de un coche. Fijaos que es un continuo, pues esto es solo una representación leve. Más desgracias, pues mueren 14 tripulantes en un submarino nuclear ruso tras un incendio, que ya sabéis que el Papa también les dio el pésame y que esto no es todo, porque precisamente Putin iba a hablar con el Papa en esos momentos, etcétera, etcétera. 3 muertos y varios heridos al colapsar un edificio residencial en Colombia. Y en tema de migrantes, desaparecidos 81 inmigrantes en un naufragio frente a la costa de Túnez. Y hablando de naufragios, pues al menos 27 muertos al naufragar una embarcación en el Caribe de Honduras. Lluvias e inundaciones, pues por todas partes. Al menos 30 muertos en India al colapsar múltiples paredes por las lluvias monzónicas. Ordenan evacuar en Japón a 800.000 personas por las lluvias torrenciales. Al menos un muerto y graves daños materiales por inundaciones en Navarra, en España. Y en otros lugares también han habido inundaciones de España. Las inundaciones más fuertes de 148 años azotan la ciudad de Washington y la región. Han batido prácticamente un récord. Y ya veis qué situaciones, Y en China, inundaciones dejan 83 muertos. Y al menos 50 personas han fallecido por inundaciones en Nepal. Y en tema de incendios, pues murieron 5 hermanitos durante un incendio. Investigan si sus padres habían salido a bailar. Vaya panorama. Terremotos. Un nuevo sismo de magnitud 7,1 sacude el sur de California, le siguen más de 15 réplicas. Y la gente ya hablando con esa gran brecha que se abrió en una parte desértica de la zona, del estado de California, decían, bueno, ¿se viene realmente ya eso que están vaticinando, que California prácticamente se va a arrancar del continente? Bueno, pues ya veis la situación, de momento esto es lo que están teniendo. Y en Irán un muerto y al menos 20 heridos tras un sismo de magnitud 5,7. Y granizo también. Granizada golpea San Miguel de Allende, derrumbes, inundaciones, caídas de árboles y montón de granizo. Y volcanes. Un muerto y un herido tras varias violentas explosiones del volcán italiano Stromboli. Tornados. Un tornado en el noreste de China deja 6 muertos y casi 200 heridos. Ola de frío. Ya murieron 5 personas por la ola de frío polar que afecta casi todo el país. En Argentina. Y así, un continuo de cosas. Y estaba profetizado, todas estas desgracias irían a más. Y no van a cesar, no van a cesar. Ahora, ¿qué vamos a ver? Pues una cita de Ellen White que nos debería hacer pensar. Y nos debería hacer pensar y mucho. Fijaos, Cristo nuestro auxiliador y redentor es el título de este apartado, que nos dice en este texto que pone, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Hace referencia a Adán, él pecó, todos hemos pecado en consecuencia, lo llevamos ya dentro. Pero por Cristo, él obedece,
y todos podemos ser constituidos justos, porque Él pagó por nosotros, a pesar de haber desobedecido a nosotros. Por cierto, esto está extraído del libro Maranata, el Señor viene. Adán y Eva fueron colocados en el Edén en circunstancias extremadamente favorables. Estaban sin la condenación del pecado. La luz de Dios y de los ángeles estaba con ellos y los rodeaba. El autor de su existencia era su maestro. Qué precioso, ¿eh? Los creó y además los instruía. Pero cayeron bajo el poder y las tentaciones del artero enemigo. Durante 4000 años, Satanás estuvo obrando contra el gobierno de Dios y obtuvo fortaleza y experiencia gracias a su constante actividad en este sentido. Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén. Fijaos que habla desde Adán y Eva cuando pecan, 4000 años de historia en las que Satanás gana una capacidad para ir ejerciendo el mal, se hace veterano en eso, con lo cual realmente lleva el mundo a términos fatales. ¿Y qué sucedió 4000 años después del pecado? Mirad. Los hombres caídos no tenían las ventajas de Adán en el Edén. Habían estado separados de Dios durante 4000 años. La sabiduría para comprender y el poder para resistir las tentaciones de Satanás habían disminuido más y más, al punto que éste parecía reinar triunfante sobre la tierra. ¿Quién iba a aparecer en esos momentos? Jesús con su ministerio. 3 años y medio dando el mensaje al mundo, hasta que lo clavaron en la cruz. El mundo había llegado a un clímax también, donde ya no sabían discernir las cosas. Cada vez iban a peor. Separados tantos años de Dios, la raza humana, por genética, por todo lo que hacían, cada vez iban a peor. Y tuvo que aparecer Jesús justo a los 4000 años. ¿Y qué sucede? Pues bueno, fijaos cómo han pasado, cuánto tiempo desde que Cristo murió en la cruz hasta nuestros días. Han pasado casi 2000 años. Se van a cumplir 2000 años de la muerte de Cristo en la cruz en 2031. Es cuando habrán los 6000 años de historia de pecado y Jesús vuelve. Esa es la profecía que ya aparece en Génesis 1:1, en hebreo, y que tanta gente no sabe discernir, por desgracia. Pero es la primera profecía bíblica ya puesta en el momento de la creación de la tierra, donde se nos señala esa comparativa, Bueno, pues quien tenga dudas que mire lo que hemos presentado al respecto sobre este tema, porque se le va a aclarar todo de golpe, si quiere, por supuesto. Pero ¿qué ha sucedido desde Cristo hasta nuestros días? Pasaron 4000 años y se llegó a lo que se llegó, y recordemos que por en medio, 1500 años después de la creación, hubo el diluvio, porque ya se llegó a un colmo de maldad tremendo por la gran capacidad que tenían esa gente. Pero ¿qué sucede después del diluvio? Cada vez más cortitos mentalmente, físicamente también, y se tardaron todos esos años hasta que aparece Cristo para llegar a una situación también que no estaba precisamente espléndida, Pero después de Cristo hasta nuestros días, ¿qué está aconteciendo? Que pasaría como en los días de Noé. Esos últimos 2000 años se volvería a un extremo de maldad, y estamos llegando a lo mismo, Pues mirad qué nos dice ahora. Satanás parecía reinar, triunfante sobre la tierra. El apetito y la pasión, el amor del mundo y pecados temerarios eran las grandes ramas del mal de las cuales crecían toda suerte de crímenes, violencias y corrupción. Esto en los tiempos de Jesús. Puesto que el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana, vino Cristo de las reales cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinadas. Para los que no hayan visto los temas de la naturaleza de Cristo que presentamos, a todos aquellos que dicen, pero Jesús ¿cómo vino? ¿Con su tendencia al pecado, sin tendencia al pecado? ¿Cómo? Pues allí lo explicamos todo con claridad, Biblia en mano y también con los escritos de Lenguay que terminan de mostrarlo con una claridad impresionante. Y que por desgracia, algunos que siguen sus escritos tampoco quieren enterarse y solo cogen porciones, apartándolas, solo leyendo trozos, no todo el cuadro,
y llegan a sus propias conclusiones que ya les van bien, pero que no son las correctas. Mirad todos esos temas que presentamos, la naturaleza de Cristo. Vais a salir de dudas. Sin lugar a dudas, vais a salir de dudas. Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus excelentes ventajas, podía haber resistido la tentación de Satanás y podía haber vencido. Sabía también que no era posible que el hombre, fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, desde la caída, resistiera con su propia fuerza las tentaciones de Satanás. No podemos solos, hacía falta que Cristo interviniera. A fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su completa ruina, se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana, para que con su poder divino combinado con el humano, pudiera alcanzar al hombre donde éste está. Obtuvo para los caídos hijos e hijas de Adán aquella fortaleza que es imposible que logren por sí mismos, para que en el nombre de Cristo puedan vencer las tentaciones de Satanás. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al Maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter que expresa la gloria o carácter de Cristo será recibido en el paraíso de Dios. Todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. ¿Sabéis a quién hace referencia especialmente en este último trozo? A los 144.000 que van a quedar vivos cuando Cristo regrese, que le habrán sido fieles pasando por la gran tribulación. A estos hace referencia. Estos van a alcanzar el estado de impecabilidad, porque estarán tan unidos a Cristo que aunque hayan pecado anteriormente, eso ya va a quedar en el pasado, Dios los habrá perdonado y van a estar tan íntimamente unidos a su Creador que ya no caerán en pecado. Por eso podrán estar vivos cuando Cristo vuelva. Muchas personas me escriben y están desesperados. Tienen su conciencia cargada de pecados, de haber llevado vidas disipadas. Otros no, quizás no vidas disipadas, pero que son conscientes que no están bien con ellos mismos porque tienen cosas que quisieran cambiar, quisieran superar y les cuesta. Todo el mundo tiene un pasado, pero a todos hay que decirles lo mismo. Solo en Cristo podemos vencer. Solo en Cristo podemos vencer. En ningún otro nombre hay poder para vencer en Cristo. Solo Él es el que nos da la victoria ante Satanás. Nosotros con Cristo podemos. Sin Cristo no podemos nada. Por eso debemos pedir al Espíritu Santo que habite en nosotros, para que nos ayude a reflejar el carácter de Cristo, a mostrar su palabra al mundo en todo, en todo. Todos debemos seguir cambiando cosas, pero todos hemos de querer guardar los mandamientos de Dios. Los 10, tal como en Éxodo 20, los 10 que aparecen allí. Y eso incluye el sábado. Si ni siquiera queremos hacer eso, olvidaos de estar con Cristo, porque si tú sabes la verdad y no la sigues, Dios no te va a salvar. No te va a salvar tampoco ninguna divinidad pagana, ni la madre tierra, ni el padre de lo que queráis. Nadie os va a salvar si no es Cristo. No caigáis en trampas de nueva era, en trampas de religiones paganas, en trampas de religiones que se dicen cristianas y de cristianas a la hora de la verdad, cuando examinas su doctrina, no lo son. Solo la verdad os va a dar la salvación, y la verdad es en Cristo. Por tanto, si aún queréis ser salvos, si aún queréis buscar a Dios y el tiempo se está acabando, mirad los estudios bíblicos que hemos presentado. Miradlos en orden. Están en nuestra web del Gran Engaño, en esta que veis aquí. Si escribís esto os va a salir. Y mirad el apartado donde pone estudios bíblicos. ¿Lo estáis viendo? Estudios bíblicos. Clicad allí. Vais a ver que los presentamos, están en escrito y están en vídeo como predicaciones. Muy ampliados además, más que en los escritos. Si hacéis todo ello, sabréis la verdad bíblica tal cual es. No lo que a veces os han enseñado o habéis oído por ahí. No, la verdad bíblica tal cual es. Y que por desgracia aún a muchos molesta, porque no la pueden contrarrestar. Y quieren seguir por su orgullo con lo mismo.
¿Qué vamos a hacer? Solo queda orar por ellos. Pero ahí vais a encontrar la verdad. Y cuando terminéis podréis hacer el pacto con Dios de entregaros en las aguas del bautismo. ¿Queréis ver alguna persona, algún grupo cercano a vosotros en España? Aquí tenéis el listado, que pronto aparecerá también en esta nueva web, porque ya sabéis que la otra nos la hackearon. Mirad a ver si tenéis a alguien cerca, por si queréis hacer estudios bíblicos a nivel personal o queréis congregaros los sábados con ellos. Pero también en el resto de otros países del mundo, evidentemente aún no están todos los países del mundo, aunque en casi prácticamente todos los países del mundo hay gente que está mirando lo que estamos presentando, gracias a Dios. Pero ya veis, distintos países, distintos lugares dentro de algunos países en concreto también, con sus representantes, para que podáis hacer lo mismo, congregaros. Una vez más, uníos en la verdad. Ya va siendo hora que seamos valientes, que demos el paso y seamos un pueblo, el auténtico pueblo de Dios, el que ostenta el mensaje del cuarto ángel y el que lo da a conocer al mundo entero, por el poder del Espíritu Santo. Gracias por vuestras colaboraciones, por vuestra ayuda para que podamos seguir haciendo esto. Dios os bendiga a todos. Próximamente, la segunda parte de esta conferencia, que ya veis, ha sido extendida, pues aún habrá más. Que Dios os bendiga. Maranata 2031. El Señor vuelve. Preparémonos para estar con Él. Y no solo cuando llegue ese tiempo, ya ahora, porque no sabes qué va a pasar contigo mañana, ¿verdad? Hasta pronto. Dios os bendiga.